puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Hola amigos, hoy con un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de la Biblia. En esta ocasión vamos a enlazar las opciones de la columna izquierda con las de la columna derecha. Este es un juego bíblico muy fácil. Enlaza con la respuesta correcta. Abraham, Isaac y Jacob. Salió de Ur de los Caldeos, 12 tribus de Israel, tenía un hermano llamado Ismael. Tienes 10 segundos para contestar. Y la respuesta correcta es que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Isaac tenía un hermano llamado Ismael. Y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Enlaza con la respuesta correcta.
Raquel, Dina, Betsabé, hija de Jacob, mujer de Urías antes que de David, esposa de Jacob. Tienes 10 segundos para contestar. Y la respuesta correcta es que Raquel fue la esposa de Jacob, Dina fue hija de Jacob y Betsabé fue mujer de Urías antes que de David. Enlaza con la respuesta correcta. Gedeón, Jefté, Otoniel. Derribó el altar de Baal, hijo de una ramera. Dios levantó a un libertador después que el pueblo clamó. Tienes 10 segundos para contestar. La respuesta correcta es que Gedeón derribó el altar de Baal. Jefté fue hijo de una ramera. Y Otoniel fue levantado por Dios después que el pueblo clamó. Enlaza con la respuesta correcta. Elías, Eliseo, Mardoqueo. No se arrodillaba ante Amán. Clamó a Dios para que reviviera un niño. El profeta echó su manto sobre él. Tienes 10 segundos para contestar. Y la respuesta correcta es que Elías clamó a Dios para que reviviera un niño. Elías echó su manto sobre Eliseo y Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. Bien, mis amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hora después de haber escuchado este hermoso canto y después de haber tenido las preguntas de conociendo tu conocimiento. Vamos a dar paso a la palabra del Señor. En esta tarde estaré hablando sobre el tema de el mediador por excelencia. Pero antes de comenzar, quiero también enviarles saludos a todos mis hermanos, a todos mis amigos por este medio y a todas las personas también que nos miran. Quiero decirles que el Señor les bendiga y pues que hayan pasado también esta semana muy bendecidos, con victoria, con gozo, con alegría y pues también deseando con todo mi corazón que los problemas que hayan pasado por esta semana los hayan resuelto con mucho éxito. Vamos a hacer una oración al Señor en esta hora. Amado Dios, rogamos tu bendición para esta tarde. Amado Dios, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nutra nuestras almas y habla a nuestra alma a fin, Señor, de que tu palabra traiga, Señor, consigo misma esa edificación a nuestra alma y rogamos, Padre bendito, que puedas poner, Dios, en las vidas, Señor, que hacen falta esa fe y esa confianza en tu palabra, ya que tú, Señor, eres nuestro mediador y no hay otro, Señor, que iguale, Señor, a tu poder, a tu presencia y a tu divinidad. Fuera de ti, Señor, no hay quien salve. Y en esta hora, Señor, permítenos, Padre, que pueda quedar claro a través de esta enseñanza y podamos, Señor, asimilarla y creer en ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, en esta hora estaré hablando sobre lo que Hebreos capítulo 7, versículo 22 y al 28 nos dice: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio
primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hablando acerca del mediador por excelencia, también no podemos pasar por alto que el mediador, número uno, tenía ciertamente que ofrecerse como sacrificio también para ser un mediador. Número dos, como mediador perfecto, como ese mediador por excelencia, también tenía que venir del cielo mismo. Y como mediador por excelencia, tenía que tener también una conducta no intachable, sino más bien una conducta, aparte de intachable, es una conducta impecable, es decir, sin pecado alguno. La palabra del Señor nos dice en este versículo 22 del capítulo 7 de Hebreos que Jesús ciertamente fue hecho fiador de un mejor pacto, es decir, Él pagó la fianza nuestra, porque los sacerdotes de antaño, en el Antiguo Testamento nos dice que ellos eran hombres pecadores, tenían pecado, por esa razón ellos necesitaban presentar un sacrificio primeramente para ellos, antes de presentar sacrificio por el pueblo de Israel, porque ellos eran imperfectos y eran pecadores. La palabra del Señor nos dice también que hubo muchos, pero muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ciertamente tenían que morir. Ellos tenían que pasar por la etapa del nacimiento, crecimiento y muerte. Así es que ellos, una vez que llegaban a la vejez o a la vez que ellos morían jóvenes por XY razón, ellos tenían que ser sustituidos por otros sacerdotes para que pudieran seguir presentando sacrificio u ofrenda por el pueblo de Israel. Ahora, la palabra del Señor nos dice ciertamente en el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, hablando acerca de Jesucristo como el sacerdote que es para siempre, o es decir, el sacerdote eterno, el sacerdote que no necesita sustituto, porque ciertamente Él murió una sola vez, pero no solamente murió como todos nosotros y se quedó ahí, su cuerpo podrido en la tumba, definitivamente no. Ahora, la palabra del Señor nos dice que Él es el mediador por excelencia, porque ciertamente no sufrió Él la descomposición de su cuerpo. Él murió, dice la palabra de Dios, pero su cuerpo no se descompuso, sino más bien al tercer día, dicen los evangelios, los 3 evangelios hablan de que al tercer día Él resucitó. Y como un mediador como este, como un sacerdote como este, nos convenía a nosotros, la raza humana, que viniera precisamente del cielo. ¿Para qué? Para que no pudiéramos nosotros estar lidiando nuevamente con la pérdida de sacerdotes y nuevos sacerdotes. Este es un sacerdote perfecto, el cual es permanente. Este sacerdote se presentó a sí mismo, dice la palabra de Dios, como sacrificio para el pecado del mundo. Por eso Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él murió en nuestro lugar, definitivamente. No podemos decir que Él murió para sus propios pecados, porque Él no tenía pecado. Él murió por los pecados del mundo. Por esa razón dice la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo, hombre. Así es que en este mundo, perdón, en este mundo, la gente puede tener muchos mediadores. Hablando espiritualmente, la gente tiene mediadores, por ejemplo, tienen a la Virgen
María, a la Virgen Guadalupe, a la Virgen Fátima, a la Virgen, no sé, muchas vírgenes, que dentro de todas esas vírgenes, en realidad se pierde cuál es la verdadera virgen. Pero esas vírgenes la gente las toma como sus mediadoras, porque dicen, bueno, nosotros rezamos o oramos a la Virgen, y la Virgen nos intercede para con el Hijo, y el Hijo nos intercede para con el Padre. Bueno, quiero decirles que podríamos preguntar y tratar de contestar esas preguntas. Si se necesitaba, en este caso, si se necesita hoy en día la intercesión para llegar al Padre, y antes de llegar al Padre necesitamos nosotros al Hijo, pero eso es bíblicamente, necesitamos al Hijo definitivamente, porque antes no había un mediador, antes solamente era el sacrificio y antes eso era solamente el medio para que pudieran los pecados ser perdonados, era el sacrificio de animales. Pero ahora, como ya no hay sacrificio, ya nadie sacrifica, el templo de Israel prácticamente ha sido destruido, derribado y no ha sido construido. Entonces se eliminó, y fue eliminado precisamente porque ya no era necesario sacrificar más animales para el pecado del hombre. Por esa razón Jesús murió una sola vez murió no para enseñarnos a morir, sino más bien para darnos vida eterna, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, la gente tiene muchos mediadores, les decía. Entonces, no tiene sentido tener un mediador cuando realmente ese mediador al que ustedes puedan orar y pedirle, como por ejemplo la Virgen que sea, el nombre que quieran y la forma en cómo la presenten vestida. O puede ser tal vez algún santo que hoy en día están adorando y ya tienen la esfinge y la adoran. Entonces ustedes puedan decir, bueno, nosotros pedimos a este santo para que interceda por nosotros. Pero la pregunta es, fuera de Jesucristo, ¿qué muerto puede escuchar nuestras oraciones? ¿Qué personaje muerto puede decir, yo contesto tus oraciones, o yo soy un mediador al Padre? No hay en realidad ninguna probabilidad de que esas personas fuera de Cristo, a las cuales consideremos un mediador, puedan ser mediadores entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la única potestad de ser mediador la ha recibido nuestro Señor Jesucristo. La única potestad. Él tiene toda la autoridad porque Él resucitó. Los demás santos de Dios a los cuales ustedes puedan prenderle velas y pueden dirigir sus plegarias, en realidad todas las plegarias que podamos nosotros realizar a nombre de ellos, todas esas plegarias no tienen validez. ¿Por qué? Porque ellos están muertos y ellos no saben nada de la vida. Ellos ni siquiera saben que se les ha tomado para adorarles. Que si alguno de estos santos hombres de Dios resucitaran, creo que les daría al hombre que hace estas prácticas que no son bíblicas, les daría una gran regañada. ¿Por qué? Porque ni siquiera los ángeles del cielo reciben la adoración, no la aceptan. Porque ellos toda la adoración la dirigen al Padre. Y en esta hora quiero que podamos comprender que toda la adoración y todas nuestras oraciones deben de ser dirigidas solamente al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque este mediador ciertamente viene del cielo. Este mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él se ofreció en sacrificio vivo para hacer un nuevo pacto. Y número uno, estaba profetizado ya. No estaba profetizado de que viniera otro hombre, solamente uno, y era Jesucristo.
Fíjate lo que nos dice Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese nuevo pacto, entonces nos habla de un nuevo pacto. El pacto que ya existía era el pacto de la ley, el pacto mosaico, el pacto que Dios les había dado, los 10 mandamientos, las ordenanzas morales, las leyes morales, las leyes de salubridad. Ese era el antiguo pacto, pero el nuevo pacto de la casa de Israel, dice la palabra, con la casa de Judá, iba a ser Jesucristo. Ahora, ¿y cómo podemos nosotros saber esto? Bueno, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 24, la Biblia nos habla de que Jesucristo es el mediador. Dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, ¿por qué es la sangre rociada? Bueno, porque Jesucristo fue crucificado, recordemos. Se le puso una corona de espinas, se le latigó en gran manera que su cuerpo prácticamente quedó hecho tiras. Entonces a eso la palabra de Dios nos habla acerca de la sangre rociada de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que fue rociada en los azotes, esa sangre que fue rociada, salpicada con la corona de espinas, esa sangre que fue salpicada cuando traspasaron los clavos sus manos y sus pies, como también la sangre rociada que perforó la lanza, el costado de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, lo cual también salpicó esa sangre. Entonces, por esa razón dice la palabra, Jesús, Él es el mediador del nuevo pacto. Y el versículo que yo les leí de 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo, hombre. No hay más claridad que no podamos entender. Con toda claridad entendemos este versículo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. No podemos nosotros ser salvos en ningún otro nombre. El nombre que ustedes estén pensando en esta hora, no en ese nombre, solamente en un único nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Les decía que es un mediador por excelencia porque Él mismo dio su vida en rescate por todos nosotros los pecadores. Él roció su sangre para el perdón o la expiación de nuestros pecados. Y es ahí ciertamente que no podemos tener nosotros otro mediador por excelencia. Ahora, Jesucristo mismo confirmó ciertamente de que Él era ese mediador y de que su sangre era ciertamente parte del nuevo pacto, o era el nuevo pacto. Dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos un mediador fuera de Jesucristo? La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque ya está ciertamente el único pacto de sangre. El único pacto para perdonar nuestros pecados. Y ese pacto fue hecho mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre y asimismo muriendo para el perdón de nuestros pecados. Por esa razón dice la palabra en Mateo 26:28, se los voy a leer de nuevo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión, para perdón, para limpiar los pecados. Entonces, una vez que tú, mi amado amigo, vienes a Cristo, le aceptas como tu Señor y Salvador y tú confías en su sacrificio, no necesitas más, dicen por ahí, no necesitas más boles para nadar. Con nuestro Señor Jesucristo es suficiente y más que suficiente. Ahora, este mediador por excelencia ciertamente vino también de arriba, vino del cielo, procede del mismo Padre. Fíjate lo que nos dice Juan capítulo 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién es sobre todos? Jesucristo. ¿Por qué?
porque no hay otro mediador. Él es el mediador por excelencia, porque Él viene del cielo, Él viene de arriba. Y Él habló cosas espirituales, cosas celestiales, cosas que los religiosos de aquel tiempo ni siquiera entendían. Y como no entendían y como vieron también cómo el poder de Dios se manifestó a través de milagros, a través de señales, tuvieron envidia de Él y le crucificaron. Y hoy en día sucede lo mismo. La gente crucifica a Jesucristo y lo desecha, lo hace a un lado, porque procura mejor tenerle más fe a sus diosesitos, a sus ídolos, aunque sean bíblicos los personajes, ya sea Pedro, ya sea Juan, ya sea Elías, Moisés, ya sean ellos, pero como quiera, la gente tiene la tendencia de orar a ellos. Entonces, quiero decirles ciertamente que la palabra del Señor nos dice que el único que viene de arriba es Jesucristo. Nadie ha venido de arriba, ni Moisés, ni Pedro, es más, ni siquiera la Virgen María vino de arriba. Ella nació como todos. Ella creció como todos. Ella se casó como todos. Y ella tuvo hijos como todos. Y no solamente ahí. Ella murió como todos. Y la Biblia no nos habla ni siquiera de un solo milagro que María haya hecho. Ni un solo milagro. Entonces, si ella es si ella fue como un humano, y así es, ella fue un humano, una persona humana, y ella murió y no resucitó, entonces, ¿cómo nos va a oír un muerto? Pero ¿saben qué? Aquí tenemos la esperanza gloriosa y debemos de poner nuestra fe en Jesús, porque Él murió y Él resucitó también. Entonces, Él está vivo y Él escucha nuestras plegarias y Él ve nuestras aflicciones. Él tiene misericordia de nosotros y Él nos ayuda en nuestras tribulaciones cotidianas. Él vino de arriba y por lo tanto Jesús es Dios y Él es eterno. Fíjate lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 1. Según San Juan el Evangelio 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién nos puede dar su perdón? ¿Quién puede limpiar nuestros pecados? Dice ese hermoso himno, solo de Jesús la sangre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Quién es el único que nos puede salvar? Es Dios. Alguien que haya pasado a la historia como una persona muy buena y poderosa en las manos de Dios, ¿podrá salvarnos? ¿Podrá perdonar nuestros pecados? Definitivamente no. Y si Pedro o si María hubiera muerto por nuestros pecados igual en la cruz como Jesús murió, ¿eso hubiera sido suficiente su sangre para perdonar nuestros pecados y ser ellos los mediadores? Definitivamente no. La única forma en que ellos hubiesen podido ser nuestros mediadores hubiera sido que ellos hubieran muerto por nuestros pecados y hubieran resucitado. Y entonces ya no se llamarían María, ya no se llamarían Pedro, ya no se llamarían Juan, sino más bien Él es Jesús. Porque los que yo mencioné, ninguno de ellos murió en la cruz, ninguno de ellos se dio a sí mismo para perdón de los pecados y ninguno de ellos resucitó. Por ende, ninguno de ellos tienen ciertamente ni la mínima posibilidad de ser nuestros mediadores, nuestros salvadores. No son bules suficientes para que nos ayuden a nadar. Así es que, mis amados amigos, mis amados hermanos, yo les animo a que podamos nosotros confiar en el Señor. Fíjate, Jesús ciertamente siempre ha sido desde un principio Dios y será. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice Apocalipsis. Pero Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y luego dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, dice Padre,
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos dice Juan 17:24. Entonces estamos viendo cómo Dios viene del cielo, cómo Dios ciertamente, cómo Jesucristo realmente es el único por excelencia el mediador de nosotros, y es mediante el cual nosotros podemos hallar el perdón de nuestros pecados para la reconciliación para con Dios. Dice la palabra en Hebreos 7:25, hablando de esa conducta que no pecó, esa conducta intachable, esa conducta sin pecado. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Hoy necesitamos sacerdotes, no necesitamos sacerdotes. ¿Necesitamos hacer algún otro sacrificio para que seamos aceptos al Padre? No necesitamos ningún sacrificio. Entonces, ¿qué necesitamos para ir al cielo? Necesitamos, como Pablo le dijo al carcelero de Filipo en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, no necesitas hacer sacrificios, no necesitas prender veladoras, no necesitas esfinges o pinturas para arrodillarte ante ellas y orar a ellas como si fueran Jesucristo. Ellas no te escuchan, ellas están muertas. Si tú tienes tu Biblia, puedes leer para más claridad sobre alguna duda que puedas tener. Estudia o lee Salmos capítulo 115. La Biblia nos habla acerca de la condición en que una persona que conoce a Dios adora a Dios. Y es más, Dios también nos exhorta a adorarle en espíritu y en verdad, y adorarle y glorificarle y darle la honra y la gloria solamente a Dios. Porque los demás ídolos ciertamente son plata y oro, dice el Salmo 115, y son obra de manos de hombres. ¿Te imaginas quién es más poderoso? ¿El que hace o el que es formado? Es obvio, definitivamente el que hace. ¿Quién es mayor? ¿Es Dios quien formó al mundo y nos hizo a nosotros, o nosotros somos más que Dios? Obvio, es Dios. Algo necesitamos, vamos a pedirle a Dios. Si tú eres una persona que le gusta hacer culto a los ídolos, ponte a pensar y reflexiona y asincérate en tu corazón y contéstate, ¿quién es mayor? ¿El que hace los ídolos o aquel ídolo que lo adoran? Cuando dice la palabra, tienen boca, no hablan, ojos no ven, oídos no oyen, manos no palpan, tienen nariz, no respiran, no huelen, tienen manos y no andan, sino más bien necesitan ser echados en los hombros de aquellos para ser trasladados de un lado a otro. Y fíjate, son ídolos ciertamente, son figuras, no tienen vida y jamás la tendrán. Jamás podrán escuchar las súplicas de tu corazón o cuando tú lloras delante de ellos con toda fe. Ven a Jesús. Él es el mediador que la palabra de Dios nos dice ciertamente, es el mediador por excelencia, no hay otro mediador. Ven a Jesús, Él puede salvar tu vida. Tal vez estás lidiando con adicciones, estás lidiando con un carácter que ya no lo soportas, estás lidiando con muchas dudas, con incredulidad, estás lidiando con tantas cosas oscuras en tu vida y no sabes cómo salir, no sabes cómo vencer. Ven a Jesús, yo te animo a que rindas tu corazón a Él y le digas, Señor, cambia mi vida, cambia mi ser. Porque ciertamente la palabra del Señor nos dice que si nosotros clamamos a Él, Él nos oye. Pero tenemos que clamar a Él sin mediadores.
porque Jesucristo ciertamente, aparte de que no tuvo pecado, no engañó, dice 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, Él fue perfecto. Entonces venimos a Él, Él nos perdona, Él nos acepta, a pesar de que Él no tuvo pecado. Dice 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, podemos nosotros tener la reconciliación para con Dios y el perdón de nuestros pecados. Porque de esta forma, con este sacrificio, con su sangre, con el perdón de Dios, tenemos una conciencia limpia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Y cuáles son esas obras muertas? Las obras que se hacen sin fe. ¿Cuáles son esas otras obras muertas? Las obras que tienen ojos y no ven. Las obras que tienen oídos no oyen. Las obras que tienen pies y no caminan. Y tienen manos y no palpan. Así es que Dios viene a librarnos de las obras muertas para que podamos adorar al verdadero Dios. Mi amado amigo, mi amado hermano, no sé por qué problemas estés pasando en tu vida personal, en tu vida espiritual, qué problemas internos tengas. Si tu fe está decayendo, si tu ánimo está por los suelos, si no tienes ánimo de buscar a Dios, o si ni siquiera tienes esa fe de que Jesucristo puede perdonar tus pecados, yo te ruego que ruegues a Dios por tu alma y le pidas que redarguya tu corazón. Dios es poderoso, que ante una oración y una súplica así, Dios escuchará y Dios contesta, Dios perdona nuestros pecados cuando se los confesamos a Él de todo corazón y Él nos transforma. Así es que si tú tienes algún vicio, si tú tienes algunos hábitos horribles que son pecados también, yo te animo a que vengas a Jesús y tomes para tu vida y tu experiencia personal a Jesucristo como ese mediador por excelencia. Vamos a orar. Te rogamos, amado Dios, que esta palabra pueda ser recibida por los oyentes, por las personas, Señor, que tienen esos conflictos internos. Bendice sus vidas, Señor, cuando ellas vengan a ti, Dios eterno, en súplica por perdón de sus pecados, con ese corazón dolido por el pecado, dolido, Señor, por todas las ofensas hechas contra ti. Tenemos, Señor, la seguridad de tu palabra, que tú, Señor, oyes la oración y tú perdonas los pecados y cambias, Señor, la vida. Te ruego en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, que tú toques, Señor, las vidas, las cambies, amado Dios, y que tu Espíritu Santo redarguya los corazones, y que tu palabra, Señor, quede grabada, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, y que lleve fruto, Señor, de arrepentimiento y de fe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mi amado hermano, mi amado amigo, que el Señor te bendiga. Te dejo con este hermoso canto. Y como te lo he dicho, disfrútalo. El canto es precisamente para que nuestra alma se edifique. Medita en la palabra del canto y reflexiona también sobre la palabra que escuchamos el día de hoy. Que Dios te bendiga y que tengas una semana de victoria, una semana de excelencia. Y si estás enfermo, oro también a Dios para que te dé esa salud pronta y salgas de tu problema. En el nombre de Jesús, recibe la bendición y que la paz de Dios esté con tu vida y con toda tu familia y con todos los que son contigo. Dios te bendiga, mi amado hermano. Podemos confiar en ti.
en Jesús, solo en su sangre y rectitud. De nada más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud. De nada más dependeré, solo en tu nombre confiaré. Es Jesús, roca fiel, fuerte en él, el débil es sobre la tempestad, él es rey. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Es Jesús, roca fiel, fuerte en él, el débil es sobre la tempestad, él es rey. Él es rey. Solo es Jesús, roca fiel, fuerte en él, el débil es sobre la tempestad, él es rey. Un día él regresará, y hallado en él yo voy a estar, vestido en su rectitud, sin mancha me presenta.